aquí en esta maravillosa biblioteca regional de Murcia, que es seguramente una de las bibliotecas, si no la más especial que yo he visto en España. Es una cosa increíble. Preciosa. Qué maravilla, qué buen gusto. O sea que a Juanjo Peña enhorabuena, porque creo que es un local muy singular. Bueno, pues una gran alegría mantener esta conversación, en la que luego voy a dar la palabra al público para que podáis hacer las preguntas que os apetezca, con una actriz también extraordinariamente singular del cine y especialmente del cine y del teatro en España en los últimos 30 y tantos años. Yo la descubrí como actriz, como muchas otras personas, en una película que Juanjo, por cierto, acaba de evocar, Amo tu cama rica, de Emilio Martínez Lázaro, en el año 1991-92, cuando se estrenó una película exquisita, extraordinaria, diferente, y que, aunque su protagonista, Ariadna Gil, había hecho otras películas en Cataluña especialmente, pues esa es la que la dio a conocer entre los aficionados y bueno, nos quedamos deslumbrados por la personalidad de Ariadna, por su calidad interpretativa, por esa mezcla de encanto, de distinción, de elegancia, de belleza que tenía y que 30 y tantos años después sigue manteniendo. Nos deslumbró entonces y nos sigue deslumbrando ahora. Es una de las actrices más genuinas que yo he conocido en mi vida. No se parece a nadie y sigue manteniendo las cualidades que le descubrimos desde el primer momento, pero claro, maduradas y matizadas por una experiencia profesional que ya es muy amplia. Entre sus grandes trabajos, pues aparte de Amo tu cama rica, recordamos desde luego películas como Belle Époque, de Fernando Trueba, Los peores años de nuestra vida, también de Emilio Martínez Lázaro, como Amo tu cama rica, obra maestra, Vivir es fácil, Con los ojos cerrados y Soldados de Salamina, con David Trueba, El embrujo de Shanghái, también con Fernando Trueba, El laberinto del fauno, con Guillermo el Toro, A la triste y Solo quiero caminar, con Agustín Díaz Llanes, o Malena es un nombre de tango, con Gerardo Herrero, Tranvía a la Malvarrosa, con José Luis García Sánchez. Ha trabajado con directores de muy diferentes generaciones. Ahora, el año pasado, se estrenó una ópera prima de Carlota González, La casa de los cactus. Una chica de 26 años, o sea, que ha conectado con las sensibilidades de diferentes cineastas de distintas generaciones, y al mismo tiempo su carrera y su trayectoria del teatro es impresionante desde el principio hasta ahora mismo, con grandes personajes y grandes funciones, como vamos a hablar a lo largo de la charla. Así que, Ariadna, Ari, bienvenida aquí a la Biblioteca Regional de Murcia. Un placer Igualmente, compartir contigo este rato. Aparte, no he de ocultar que somos grandes amigos casi desde el principio de su carrera. Nos conocimos, antes hemos echado cuentas, pues nos conocimos hace 32 años y somos casi como de la familia. Y bueno, yo, aparte de mi admiración profesional, es que es un ser humano impresionante. Bueno, Ari, vamos a trazar como una especie de retrato de tu trayectoria en base a circunstancias, a recuerdos y a reflexiones y observaciones que nos puedes hacer sobre tu propia carrera, sobre tu profesión. Y de entrada, seguro que todas las personas que hay aquí tienen interés en saber cómo surge en ti la vocación para ser actriz, para elegir esta profesión tan extraña, tan maravillosa, a veces tan cruel, como es la interpretación. Que yo sepa, en tu familia no hay antecedentes de intérpretes, pero sí que formas parte de una familia con una gran sensibilidad a la cultura,
con unos hermanos también dedicados a la música, o sea que sí que es verdad que en tu entorno había una especie de amor por la cultura. Bueno, se me ha olvidado decir que su abuelo paterno es murciano. Sí. Que eso es un detalle interesante para comentar aquí en esta biblioteca. Sí. Bueno, cuéntanos un poco cómo se generó en ti ese deseo de ser actriz. Pues la verdad que yo creo que desde muy pequeña, creo. O sea, es una sensación... bueno, de pequeño no sabes lo que es ser actor o actriz, simplemente yo veía mucho la tele, me acuerdo de ver mucho la tele más que ir al cine, como un poco más mayor, pero de pequeña ver la tele, ver historias, ver las películas, ver las series que veía y fijarme siempre en ese momento en si había un niño o una niña en particular o un niño, me daba igual, pensar, son niños como yo y esto lo podría hacer, ¿no? O sea, desde muy joven tengo ese recuerdo de ese deseo, pero un deseo, pues claro, sin saber muy bien de qué se trataba. Pero es verdad que como con 11 años a mi madre sí que le dije que quería estudiar teatro y que dónde se estudiaba, y mi madre me llevó a la Escuela de Teatro de Barcelona y fuimos ahí a preguntar a recepción y dijeron no, hasta los 17 es la edad mínima, y yo me fui tan contenta y dije, bueno, pues hasta los 17. O sea que no lo sé muy bien de dónde viene, pero es verdad que era algo como que tenía ese deseo desde muy joven. Tenía siempre como... siempre me imaginaba estar en otro sitio del que estaba, fantaseaba mucho en historias que me pasaban, como esa capacidad o ese deseo de ser otra. También lo recuerdo desde muy joven, que yo creo que tiene probablemente algo que ver, ¿no? Esas ganas no sé, eso de estar en otro sitio, ¿no? No porque estuviera mal donde estaba, pero pero me imaginaba, volvía del colegio y me imaginaba que delante de mí, el portal de mi casa, había un caballo, yo me subía a él y me iba, o sea, eso era todos los días, ¿no? Entonces era como, ¿no? ¿Dónde se hacen esas cosas? ¿Dónde pasan esas cosas? En las películas, ¿no? O en la tele, y así fue como eso, como a los 17 pues dije, pues ahora me voy a presentar aquí a ver si entro en esta escuela, y entré y entonces empecé a estudiar. O sea, fue una cosa como muy... Bueno, ya antes había rodado con Vigas Luna un día en una película que se llama Lola, por casualidades de la vida, con 16 años, o sea que ya un poquito antes empecé a hacer alguna cosa, ¿no? ¿Y qué tipo de casualidad fue la que te llevó a Pues Lola? una casualidad como mi hermano, que yo tengo 2 hermanos mayores, que tenían en ese momento una banda de música, y mi hermano mayor conocía a una chica que estaba editando una revista que solo salía en 3 números, muy underground, así, una revista que se la autoeditaba ella, donde había cosas de moda, de música, de pintores, de arte, que se llamaba VO, y era amiga de mi hermano. Y entonces esta chica quería hacer unas fotos como de moda y tal, y le dijo, ¿no tienes una hermana rubia con pelo largo? Y dijo, no, tengo una hermana morena con pelo largo y tal. Y entonces nos conocimos en Barcelona un día y hicimos unas fotos con unas cosas de moda. Y en una de esas fotos, que fuimos a la playa a hacerlas, yo tenía el pelo muy largo, había una foto que no es que me pareciera, más quisiera yo, a Ángela Molina, pero sí que había algo del pelo muy largo, muy morena. Y Vigas Luna en ese momento buscaba a una chica muy joven que hiciera de hija de Ángela Molina. Y esta chica, Esther, que era la que editaba esta revista, era amiga a su vez de Vigas Luna, la conocía, y le llevó la revista para decirle, mira lo que estoy haciendo y tal. Y Vigas Luna de repente vio esa foto y dijo, ¿quién es esta chica? Se parece en algo, tiene un aire a... Y entonces me llamaron para un casting y fui al primer casting de mi vida, que era como en una nave grande así, y entonces había una cámara y una silla y
Y como tenía que bañarme en una piscina, la prueba era en bañador. Entonces el primer casting era ir en bikini y entonces tenías que andar, sentarte, levantarte e irte. Porque el personaje no hablaba, era simplemente la imagen. Y bueno, y me dieron ese papel. Y ese fue el primer papel de mi vida. Y eso fue para mí, o sea, yo lo recuerdo como de los momentos más felices de mi vida, cuando dijeron que sí y luego yo pensé, bueno, no he estado nunca en un rodaje y pedí ir antes a ver cómo era un rodaje, ¿no? En qué consistía. Y fui con mi hermano a ver un rodaje y rodaban en una discoteca y vi a Ángela Molina a lo lejos. O sea, era una cosa bestial, bestial. Y luego eso, recuerdo el primer día de ir a ese rodaje, fueron 2 días. Simplemente tenía que nadar y andar por allí, y tirarme al agua y fue un sueño, o sea, como todo muy, muy bonito. Y después es cuando empecé a estudiar y así fue, como de una forma muy natural y tuve la fortuna de empezar a trabajar muy rápido. Con lo cual nunca me planteé, tengo vocación, no la tengo, realmente me quiero dedicar a esto. Fue como... Te dejaste llevar un poco. Me dejé llevar y luego con la fortuna de tener trabajo muy pronto, con lo cual ya te encuentras que de repente han pasado 10 años y estás ahí, ¿no? Y no te empiezas a plantear lo que es este oficio y si realmente es lo que vas a hacer toda tu vida hasta mucho más adelante. Por lo que insinúas, en tu entorno familiar no hubo ninguna resistencia que tú te dedicaras a esto. Pues No. Normalmente sabes que hay muchos padres Sí. a los que la idea de que un hijo o una hija suya se dedique a un oficio tan inseguro y tan desequilibrante les produce un cierto recelo o pavor, ¿no? Sí. No, mis padres... O sea, luego con los años, porque tampoco mi madre lo había contado mucho, se dedicó toda la vida a una cosa que no tenía nada que ver, pero sí que había hecho teatro cuando era joven y le gustaba mucho y le gusta mucho el teatro y el cine y el arte en general, la música, y sí que, pero nunca, vamos, no les pareció bien. Siempre nos han dejado, a mis hermanos y a mí nos dejaron escoger nuestro camino. Sí recuerdo que al principio, como empecé muy joven, mi madre pues estaba como más pendiente, ¿no? Pero tampoco se metía, incluso con 16 años, ¿no? Que ahora lo normal sería que fuera la madre me acompañó a la puerta de la prueba, me acompañó a la puerta del rodaje, pero ni entró ni conoció a nadie. O sea, realmente en ese aspecto tuvieron una capacidad de dejarme y de, supongo que, no observarme de cerca, pero sin estar haciendo de madre o de padre, ¿no? Y sí. No, yo creo que no fue fácil tampoco, en el sentido de que al no pertenecer a este mundo hay muchos fantasmas y muchas cosas que piensas, ¿no? Una chica tan joven, que cosas que le pueden pasar, pero aún así tuvieron mucha confianza, yo creo, en nosotros, ¿no? En general. ¿Y en qué momento tú pensaste que tú te podías ganar la vida con este oficio? Bueno, como ¿Sí? es que me gané la vida muy rápido, desde muy joven. Cuando nadie de mi edad ni mis amigos tenían un duro, yo me ganaba bien la vida. O sea, empecé a pensar ahora voy a empezar cuando dejo de ganarme la vida, mucho más tarde. O sea, es como lo otro. Eso nunca me lo planteé, porque desde muy pronto empecé a trabajar y las necesidades que tenía eran muy pocas, económicas, ¿no? Entonces todo lo que hacía pues era... Siempre he podido hacer lo que he querido, pero ha sido mucho después, cuando de repente se acaba el trabajo, que dices, ahora es cuando empiezo a no ganarme la vida y ahora esto como es, ¿y ahora qué hago, no? O sea, que ha sido como la inversa, ¿no? Ha sido después de decir, ostras, esto va bien, pero esto son rachas que pueden ser muy buenas, pero que de repente se acaban, ¿no? Y como no te hayas cuidado un poco, pues bueno, es pues como a cualquiera, ¿no?
He comentado antes que sin duda fue Amo tu cama rica la película que te puso en el mapa de toda del cine español. Y claro, es que encadenaste un par de películas, Amo tu cama rica y luego Belle Époque y luego Los peores años de nuestra vida, que tuvieron una gran repercusión, muy potentes, por la que te dieron premios como el Ondas por Amo tu cama rica, el premio Goya a la mejor actriz protagonista por Belle Époque. O sea, que entraste un poco en nuestra vida como un obús. Y yo no sé si eso te dio una idea engañosa de lo que era realmente este mundo, esta profesión. Es que como tampoco sabía cómo era y como fue esto al principio muy rápido, es como que lo vives, realmente lo vives creyendo que eso es lo normal y lo natural y eso es lo que pasa cuando te quieres dedicar a esto y luego te das cuenta que fue excepcional, realmente excepcional y que es mucho, que en general para todo el que está empezando en este oficio es mucho más difícil y costoso y no es lo normal empezar y que te lleguen protagonistas, ¿no?, en películas una detrás de otra. Y en ese momento no lo valoraba realmente como algo, me parecía que era lo que era normal que me pasara. Y luego te das cuenta que no, que fue una... Sí, fue bueno, fue una suerte, todo empieza por unos azares, ¿no? Y luego, bueno, todo lleva una cosa, lleva otra, ¿no? Si no me equivoco, o si no recuerdo mal, Silvia Moon fue importante en ese momento, ¿no? Para Amo tu cama rica, porque fue ella quien de alguna manera les sugirió que buscaran el Instituto del Teatro. Claro, porque Silvia Moon... Amo tu cama rica estaba producida por Emilio Martínez Lázaro y por Fernando Trueba también. Y entonces Fernando Trueba y Cristina, que era Legüete, que es la productora de Fernando, eran muy amigos, son muy amigos de Silvia Moon y buscaban querían una actriz desconocida, no querían a alguien que no fuera conocido. Y entonces empezaron a buscar y hablaron con Silvia diciendo a ver si en Barcelona hay alguien, ¿no? Alguna chica, alguna actriz que nos podáis recomendar. Y Silvia era muy amiga de un profesor mío del Institut del Teatre que se llamaba Jordi Mesalles, un director, y le preguntó a él. Y yo justo había acabado ese año en la escuela y entre otros nombres dio el mío. Y entonces me llamaron para ir a Madrid a hacer una prueba. Y era una prueba de Amo tu cama rica y ahí conocí a Cristina, a Fernando, a Emilio y a David, que hizo la prueba porque David grababa esa prueba. O sea que nada, fui, la hice y me volví a Barcelona y nada, y allí pues después de un tiempo me llamaron para decirme que me habían dado el papel. Y recuerdo perfectamente también esa llamada. O sea, son esos momentos que, como lo de Vigas Luna, ese primer día, ¿no? Esa llamada para decirme que sí, para decirme que me iban a pagar tanto, que me pareció, o sea... Yo digo, una fortuna. Una fortuna, o sea, es que bajamos a comprar una botella de champán o de cava, no sé, o sea, hicimos una cena para celebrarlo, porque era todo muy inesperado realmente, muy inesperado y muy... Y un punto irreal. Incluso. Irreal, sí. Sí, fue todo, bueno, muy muy bonito, ¿no? Visto así. No, y que seguramente tiempo, ¿no? Es lo que te iba a decir, que 30 años después de aquello incluso lo valoras de otra manera, ¿no? Muchísimo más, por lo que te decía, porque uno cuando le pasa tan joven o cuando no tienes el conocimiento ni la perspectiva para ver que eso no es lo habitual, que eso es excepcional y que le pasa a muy poca gente empezar de esta manera, pues cuando lo ves así dices qué suerte tuve, ¿no? Qué fácil lo tuve, realmente. ¿Y cómo te hicieron crecer esas películas, esos proyectos, esas experiencias como actriz, incluso como ser humano? Bueno, es que, claro, totalmente, ¿no? Profesionalmente, personalmente, cambiaron muchísimo mi vida. Porque también, en mi caso, caí y hice bastantes películas con una gente que hace el cine de una determinada manera, ¿no?
trabajando mucho pues con Fernando Trueba, con la productora, con David Trueba, con Emilio, volviendo a repetir, que es gente que hace un cine de una forma muy familiar y que ama el cine de una manera y conoce de una manera que no tampoco es la habitual, ¿no? En todo, y que produce de una forma independiente, bastante independiente, que cuida mucho cómo es la experiencia de hacer la película, no solo de la película, sino qué significa hacer esa película desde el principio. Entonces fueron unos años donde caí yo creo que en el mejor lugar donde podía haber caído, ¿no? Y ahí aprendí muchísimo de todo, ¿no? Tampoco yo tenía una grandísima cultura, no sé, cinematográfica. Pues empecé a ver muchísimo cine a la vez que estaba haciendo, a conocer gente importantísima, ¿no? Y poder trabajar, pues yo qué sé, con Agustín González, con Chuslan Preave, con Fernán Gómez, o sea, con Maribel Verdú o con Jorge Sanz, que para mí eran como mis espejos, porque yo me compraba fotogramas con 13 años o con tal, y los que salían eran Maribel y Jorge en ese momento. Y sí, como sí. tenían más o menos mi edad, yo pensaba, ostras, y me acuerdo de reportajes de Maribel antes de conocerla, por supuesto, y de repente te encuentras que vas a rodar una película con Maribel y con Jorge y dices, ostras, qué fuerte, ¿no? Qué bonito. ¿Y cuándo comprendiste la esencia de este oficio tan, como he dicho al principio, tan extraño, ¿no? Que por un lado es formidable, es maravilloso, si las cosas van bien, por lo menos lo que vemos desde fuera cuando las cosas van bien es que es todo luz, es todo brillo, es todo color, alegría, glamour. Y cuando las cosas van mal puede ser un oficio enormemente cruel y salvaje, ¿no? Que provoca mucha infelicidad en la gente que se quiere dedicar a este oficio y para la que es una frustración continua porque no encuentra trabajo que quiere. Pero al mismo tiempo hay destellos de gran fulgor cuando encuentra un personaje en una película, en una obra de teatro que le hace feliz. Yo creo que existen muy pocas profesiones capaces de provocar sentimientos tan extremos, ¿no? Como la de la interpretación. ¿Cómo lo vives tú eso? Bueno, sobre todo porque es un oficio que no puedes que no puedes generar tú solo. O sea, yo creo que incluso un escritor sin éxito, un pintor que muere en la miseria, pero pinta, escribe, compone, o sea, quieras que no estás en eso. El actor depende de o sea, el actor en su casa recitando tal no existe, o sea, requiere un público y requiere a alguien que le ofrezca, que le dé un papel, ¿no? Entonces es creativo hasta cierto punto. Puede ser muy creativo el oficio, pero a la vez no dependes de que tengas trabajo, ¿no? Entonces es muy muy complicado porque cuando no hay trabajo no sabes qué hacer. Es que no, ¿qué vas a hacer? Es que y cuando hay trabajo también muchas veces es bueno, como cualquier cosa, muchas veces te encuentras con dificultades y tampoco es que no, es duro porque tienes que entender ese personaje, tienes que aportar a eso, llegar a la gente o a lo que quiere interpretar, lo que quiere ese director o esa directora. Es toda una búsqueda, ¿no? Pero sobre todo cuando no hay, es que no sabes qué hacer. Es que de repente no vale nada de lo que has hecho y te encuentras como con una grandísima inseguridad. Sí. ¿En algún momento se te pasó a ti por la cabeza dedicarte a otra cosa? En algunos momentos. Se me pasa todo el tiempo cuando me encuentro como que digo, ostras, y esto se ha acabado, ¿no? Porque llega un momento que de repente empiezas a pensar que esto se ha acabado, aunque no se haya acabado, pero te das cuenta, ¿no? Hay momentos de eso que te das cuenta que te va muy bien y que todo el mundo, pues no todo el mundo, pero que te van llegando ofertas interesantes y eso de repente cambia y desaparecen muchas cosas y es como
sentirse expulsado del paraíso, ¿no? De ese paraíso que no es fácil tampoco, pero bueno, y de repente dices, ostras, ¿y ahora qué hago? Y claro, y no sabes, das vueltas y entras en momentos muy complicados, pero que se resuelven con una llamada. Que en cuanto alguien te dice, pero que una llamada no tiene que ser el gran director o tal, puede ser cualquier cosa, ¿no? Un corto que te interese, un algo, y que tú te pones en marcha, porque lo que a mí me divierte es pensar en un personaje, en una historia, prepararlo, pensar, leer, darle vueltas. Eso es lo que me llena, digamos, y es lo que me gusta de este oficio. Luego en la vida me gustan muchas otras cosas, pero hablando de lo que es el oficio, si no tengo como un objetivo, ¿no? Un personaje, un tal, estoy como un poco perdida. Realmente. Es un oficio muy adictivo. Sí, sí lo es. Sí lo es porque es que es eso, como no tienes una rutina, no tienes un entrenamiento cada día, o sea, no es tu rutina y se pone todo en marcha cuando tienes un proyecto. Cuando tienes un proyecto delante, y si es dentro de 6 meses, bien, o sea, no hace falta que sea mejor, porque entonces sabes que tienes todo ese tiempo para, si lo requiere y si puedes, pues preparar, leer, no sé, entrar en esa historia, ¿no? Que eso en teatro, pues te pasa más, es más fácil porque entre que ensayas mucho más y tienes más tiempo en general para preparar o estudiar lo que vas a hacer, que en cine a veces es muy inmediato, te llaman y se empieza muy pronto y no tienes ese tiempo, pero son distintos, pero eso es lo que a mí me ordena, digamos, para entendernos la vida, ¿no? Te ordena, porque dices, bueno, sí, ahora dentro de 3 meses voy a hacer esto y entonces yo ya estoy tranquila. Cuando no tienes eso, y es una pena porque dices, uno puede aprovechar para otras cosas, pero estás con eso en la cabeza, ¿no? Y la percepción que tienen los demás de un actor o de cómo debes estar no tiene nada que ver muchas veces cómo te sientes tú, ¿no? Eso me doy cuenta también. A veces desde fuera te pareces una cosa y tú vives de otra manera estos vaivenes. Este oficio también es muy privilegiado porque, claro, te permite sumergirte en personalidades muy diferentes, que son las de tus personajes. Te permite entender mejor la condición humana porque te sumerges en personalidades que no tienen nada que ver, diferentes épocas, de perfiles, de dramas, comedias, tragedias. Necesitas meterte en el cerebro de los personajes, ¿no? Para interpretarlos, y al mismo tiempo te lleva un proceso de investigación, de búsqueda, de aprendizaje, y claro, desde ese punto de vista es un oficio maravilloso, ¿no? Muy enriquecedor. Sí, completamente, es un privilegio, porque además cambias completamente en cada proyecto, no todos, hay algunos que no tienes mucho que rascar porque eres la dueña del bar de no sé dónde, sí. Y aún así también dices, sí, a ver, claro. ¿qué pasa? ¿Cómo es esta vida, no? Pero, por ejemplo, yo ahora hice una obra de teatro, una adaptación de la novela de Jane Eyre. Y entonces para eso, aparte de leer la novela y la adaptación, pues me leí biografías de Charlotte Bronte, de tal, y la época, y tuve ahí mucho tiempo y lo disfruté mucho, porque además es algo que luego a veces usas o no usas, pero es eso, de alguna manera todo te lleva. Y ahora cuando veo cualquier cosa, un cuadro de 1860, 70, no sé qué, o sea, inmediatamente sé cosas, o sea, porque claro, una fecha es una fecha, puedes saber más o menos qué pasaba en esa época, pero yo es como que si es algo de Inglaterra, de no sé qué, yo ya digo, ostras, esto fue antes de ella o después de ella, es como una cosa muy rara, ¿no? De lo que yo fui capaz de acercarme a esa autora, a esa época, a esa vida, y de repente te lo ves todo
con una especie de conocimiento que no lo has vivido, obviamente, pero que de alguna forma te has acercado mucho, ¿no? A esa época o a ese mundo, esas circunstancias, y comprendes muchas cosas, ¿no? Que de repente ves, oyes cosas que pasaban y lo sitúas de otra manera. Y te vuelven más empático, ¿no? Porque, claro, tu oficio consiste en ponerte en el lugar de personas que a lo mejor no tienen nada que ver contigo y a comprenderlas, a no juzgarlas. Sí, claro, eso es lo primero, ¿no? No juzgar e intentar entender. ¿No? Está la película de La casa entre los cactus, que es la última que hice. Era muy complicado. Yo era una lucha total porque decía, este personaje, esta mujer, cómo hace lo que hace, ¿no? Cómo la interpreto, tengo que entenderla y no sabía por dónde, y para entenderla empecé pues a buscarla y a leer cosas de todo tipo, ¿no? Desde los robos de bebés hasta todo lo que les pasa a las mujeres que por muchos motivos no pueden ser madres, entran en esa necesidad, esa obsesión, tantas cosas, ¿no? Dando vueltas, leyendo casos de reales, historias reales, hasta que di con algo que me hizo poderme imaginar que yo no, pero esa mujer, pero que iba a encarnar yo, pues hacía lo que hacía, ¿no? Y desde dónde lo hacía. Y que coincidía con ese guión y esa historia y lo que pasaba, ¿no? Entonces ahí dije, pues bueno, vamos a hacerlo. Pero hasta que no encuentras eso, ¿no? Esa comprensión, aunque sea algo pasan cosas, ¿no? Todo el tiempo que no comprendemos, pero las hace la gente. Entonces, como actor tienes que intentar encontrar el hilo que tú, con tu sensibilidad de tu cabeza y tal, puedas entender, puedas meterte ahí. Si no, no lo puedes hacer, porque simplemente vas a decir lo que te toca decir, lo que te dicen, pero realmente no va, yo creo que no vas a poder aportar nada más, ¿no? ¿Y hay trabajos o personajes que te han llegado a obsesionar y que incluso han afectado a tu vida personal más allá del rodaje o de la función? No, hay algunos que si me gustan mucho intento mantenerlos, o sea, quedártelos dentro. Sí, algo, o sea, digo, ostras, a ver si este rasgo, ¿no? Este rasgo de este personaje, porque hay personajes de repente, o sea, muy distintos, ¿no? Personajes extrovertidos. Y yo, al ser no extrovertida, de repente sí que entras en esa época que estás con ese personaje que es muy para afuera y muy tal, estás muy ahí, ¿no? Y un actor, pues intentas ponértelo fácil y estar en esa onda, digamos, para poder ir cada día y hacer ese personaje. Y entonces cuando se acaba, decir, ojalá me quede de esto, ¿no? Ojalá lo que he aprendido, lo que he vivenciado un poco, está bien, lo he podido hacer. Quiero decir, en la vida, a ver si las cosas que me interesan. Y luego, sí, yo creo que también es un oficio que te hace conocer a mucha gente distinta. El cine, sobre todo, te mezclas con gente de todas partes, de todas clases sociales, y eso te aporta mucho también, ¿no? No son oficios como, ¿no? Que todos hemos estudiado lo mismo y que todos nuestros compañeros de trabajo pues son más o menos, han tenido una vida, una educación como la tuya. En esto te mezclas con un equipo, no solo entre actores, con un equipo, con gente muy distinta, ¿no? Entonces eso realmente te enriquece mucho. Has comentado que te reconoces introvertida y me he acordado de una gran referencia común que tenemos Ariadna y yo, que es Fernando Fernán Gómez, que decía que la inmensa mayoría, que había tantos actores y actrices tímidos, porque claro, se sentían muy atraídos por un oficio que les permitía, cuando lo desarrollaban, dejar de ser tímidos sin miedo, ¿no? Sí. O sea, que al tímido dentro de un personaje se siente muy a gusto. Muy seguro. O sea, te sientes muy identificada con esa reflexión. Claro, cuando Fernando lo contó y lo explicó tan bien y lo explicaba tan bien, yo ahí me di cuenta, porque es una pregunta que siempre te hacen, ¿no? ¿Cómo puedes, no? Uno dice, pues soy tímida, o a tantos actores tímidos.
y la gente no lo entiende. ¿Cómo vas a ser tímido si te subes y hablas y eres capaz, ¿no? Y entonces Fernando lo contó perfectamente, ¿no? Porque decía yo que él era un gran tímido, y decía que era un gran tímido, pero claro, que la timidez es el miedo a no saber cómo va a reaccionar el otro, o qué va a pasar, ¿no? O sea, uno siente esa ansiedad viniendo aquí diciendo, a ver qué va a pasar. Pero si yo sé lo que va a pasar, si yo sé que, ¿no? Incluso yo sé que no, a mí me dicen, no, tú subes al escenario y esta señora te va a dar una bofetada. No pasa nada. Yo sé lo que va a pasar, yo sé cómo voy a reaccionar. Con lo cual no tengo miedo al no saber, que eso es lo que nos da miedo. Lo que le da miedo a la gente tímida es entrar en un lugar con gente que no conoces o que no tienes confianza y no sabes si te van a sonreír, bueno, y ahí está la clave, ¿no? Que es perfecto, es el oficio perfecto para los tímidos, es el mejor oficio, porque tú sabes lo que tienes que decir, lo que te va a decir el otro, sea lo que sea, y estás sobre terreno seguro. Pero al mismo tiempo el oficio ha hecho que seas menos tímida. Yo creo que como que he aprendido a disimularlo. O sea, he aprendido cosas, he aprendido a manejarme. Sí, sí. Es que también la timidez es una cosa muy rara porque, claro, estás con tu familia, con la gente o tus amigos que conoces y no eres tímida. Claro. Es lo que hablamos, estás en un... Pero te sientes segura, Te ¿no? sientes seguro, entonces eres capaz de contar y de reír y de hacer la mayor barbaridad. O sea que entonces lo que yo no he mejorado es en las situaciones que no eso me sé manejar mejor, yo creo, que antes, mucho mejor. Yo me acuerdo en Belle Époque, por ejemplo, que fue un rodaje maravilloso, lo pasamos muy bien, pero que había momentos pues que Fernán Gómez se ponía a hablar y tal, y que te preguntaba alguna cosa directamente, ¿y tú qué opinas, no? Pues estás allá callado y no podía abrir la boca, no podías abrir la boca, porque decías, ¿qué le voy a decir yo a este hombre que es que... Y dices, bueno, y eso, pues he aprendido a manejarme un poco, ¿no? Intentar contestar y poder decir, bueno, pues yo opino esto, ¿no? O no lo sé, pero recuerdo, ¿no? Momentos de no poder hablar o de no poder realmente quedarme muy, muy en segundo plano, ¿no? Que yo creo que ahora, bueno, es diferente. Hablando de Fernán Gómez, ¿cuál es tu primer recuerdo tuyo? Bueno, con Fernando yo sabía que íbamos a rodar Belle Époque y yo no le conocía y ese verano, pues se rodó en verano del 92 y Fernando estaba actuando en Barcelona, hacía un recital de poesía, que estaba él solo, y actuó en Barcelona en un teatro que se llama Poliorama, que está en las Ramblas de Barcelona. Un espectáculo que dirigía Mario Gas, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y entonces yo, que sabía que iba a rodar Belle Époque y que él iba a hacer de nuestro padre, fui a ver el espectáculo. Y bueno, era una cosa, o sea, maravillosa. Era él solo recitando pues los poetas que él había elegido, que te hacía reír, te hacía llorar, acababa con los anuncios clasificados, que era una cosa, bueno, impresionante, uno de esos espectáculos que no se te borra, no se te va a borrar en la vida. Y entonces al salir yo me quedé fuera y esperé a que saliera para saludarle. Y entonces no se me ocurrió otra cosa que decirle, o sea, tal cual. Hola Fernando, soy tu hija. pero no se me ocurre otra cosa, o sea, porque yo como voy a hacer de su hija, va a ser mi padre, y le dije, soy tu hija. Y entonces la cara de Fernando, claro, se quedó horrorizado diciendo, ostras, ¿cómo que es mi hija? Y yo digo, ostras, y luego, y nada más, no hablamos, yo creo que ni le aclaré, y claro, yo dije, Dios, digo, pero ¿cómo le digo esto? Ya me fui, no sé qué. No, yo creo que luego que voy a estar en la película de Belle Époque y tal, muy bien, tal, nada más, pero la cara de Fernando, lógicamente, papá, hola papá, y o sea que ahí le conocí, ahí eso fue la primera vez, y luego ya en el rodaje, ¿no? En Portugal,
Sí, sí, en el que yo rodaje. tuve la suerte de compartir, porque estuve ahí con David Trueba, íbamos para un fin de semana y nos quedamos un mes de la magia que Sí, percibimos desde el primer instante, sí, lo que nos pudimos reír y disfrutar sí, en aquel sí. mes en Portugal. Y luego David Trueba y yo hicimos con Fernando Fernán Gómez un documental, La silla de Fernando, donde tratamos de retratar ese don genial que tenía para hablar y para conversar y las cosas que decía de la vida y tal. Y Ariadna fue nuestro gran cómplice como productora y muchas cosas más. Ingeniera de sonido. Ingeniera de sonido. Le poníamos ahí el micro a Fernando. Sí, eso fue un privilegio y un lujo, ¿no? Estuvimos ahí bastantes días. Sí. En unas sesiones donde él se sentaba en el mismo lugar, con la misma camisa cada mañana y maravilloso, la verdad. Es que, claro, hay gente que es única, ¿no? En su forma de pensar, de hablar, de ver el mundo, ¿no? Y él, una sí, persona, lo era, sin duda. era absolutamente, y escucharle era, te sentías, ¿no? Como vamos, el mayor privilegiado de poder estar total. ahí, un lujo total, sí. Has hecho mucho cine, pero has hecho también mucho teatro y siempre a los intérpretes una de las preguntas clásicas es cine, teatro, televisión, ¿qué prefieres? Pero es una pregunta que tiene sentido porque yo creo que la actitud, el tipo de excitación que te producen los medios es muy diferente, lo que das de ti misma es muy diferente, lo que encuentras es muy diferente. ¿Cómo describirías tú esas distancias, esas diferencias entre un medio y otro? Sí. Sí. O lo que han aportado cada Sí. medio a ti como actriz. Yo a mí, o sea, para mí el cine tiene algo como que a mí personalmente es más difícil que me emocione y me llegue y me guste una obra de teatro que una película. O sea, hay más películas que a mí me tocan por algún lado como espectadora o como historias o de la forma, ¿no? que se cuentan que el teatro. El teatro me pasa menos veces desde fuera, ¿no? Y aunque al hacerlo es verdad que no lo sé, yo creo que también en este momento de mi vida, ahora mismo hacer teatro creo que me aporta más, pero también porque las cosas que me llegan de cine son menos interesantes que las de teatro. O sea, es que al final te da un poco igual el medio, ¿no? Lo que te interesa es una historia, es un personaje y ahí eso es lo importante. Y en este momento pues me pasa más en teatro que en cine, con lo cual aprovecho también eso y digo, ostras, también te permite profundizar mucho más y no acabar en una toma, ¿no? En una toma que va a quedar para siempre, sino que cada función puedes ir un poquito más lejos, pasan cosas, van cambiando, vas disfrutándolo mucho y para mí el teatro que hice al principio de mi carrera, digamos, y luego desde hace unos años pues he vuelto a hacer. Ahora mismo me está aportando muchísimo, muchísimo. Es como, bueno, yo he estado haciendo mucho cine muchos años y de repente se ha abierto, cuando se cierra un poco esa puerta, se me ha abierto la del teatro y ha sido para mí una grandísima suerte también poder ir para allá, pero es verdad que haces teatro y de repente piensas, ostras, ya he perdido, ya hará una película, ¿no? Te pones a hacer cine, bueno, no sé si técnicas, ¿no? Pero son cosas distintas para el actor también, muy distintas, y la proyección y lo que se proyecta es muy distinto. A mí no busco, digamos, el éxito a esa cosa como de fuera, no es algo que he buscado nunca ni ahora tampoco, es más como una búsqueda más personal, ¿no? De cosas que a mí me gusten y que intentar pues que guste a la gente, obviamente, que lleguen.
Volviendo a Fernando Fernán Gómez, contaba, como sabes bien, una cosa que no puedo evitar recordar ahora. Es que él hizo muchísimo teatro desde muy jovencito, desde que tenía 17 años, pero llegó un momento en que decidió abandonar el teatro y la razón que daba era, como siempre, Genial. muy singular y muy genial. Dice, es que me he dado cuenta que no me gusta nada que la gente me mire mientras trabajo. Era genial, totalmente. Decía, aquí un señor se pone a pintar y nos ponemos a mirar cómo pinta. ¡Qué bien pinta! Es genial, es genial. Antes hemos hablado de que muchos padres como que tienen recelos de que sus hijos, sus hijas se dediquen a la profesión, pero tu hija Violeta es actriz. ¿Qué sensación te provocó su decisión de ser actriz? ¿Qué tipo de pues lo vi sentimiento algo, tuviste? Lo vi algo, es que no, lo que pasó fue muy pronto, cuando tenía ella 8 años. Félix Vizcarret, que es un director de cine estupendo, iba a rodar una película que se llamaba Bajo las estrellas y había un personaje de una niña de 8 años y nos conocíamos, éramos amigos y conocí a Violeta, que tenía 8 años y quería que lo hiciera ella. Su padre y yo, que nos dedicábamos a esto, dijimos... La primera reacción fue no. ¿Por qué? No lo sé. O sea, porque era pequeña y porque nosotros nos dedicábamos a esto, sobre todo. Yo creo que si nos hubiéramos dedicado a otra cosa, yo creo que hubiéramos sido, ¡ay, qué bien! O sea, era más una especie de como de protección también, porque uno sabe que cuando eres más o menos conocidos, y en ese momento lo éramos un poco más que ahora, digamos, populares, o como se diga, hay más atención, hay más presión y siempre intentamos preservar muchísimo la intimidad de nuestros hijos, de la familia, de lo que es la intimidad, ¿no? Que es una cosa que no es para mostrar, no tienes. Y en eso sí que lo teníamos muy claro, ¿no? Porque también sufrimos bastante un cierto acoso en momentos de la vida, entonces mediático de este tipo, entonces era como preservar a nuestra hija, ¿no? Fuera de eso, ¿no? Y entonces la primera reacción fue no, y luego de repente, ostras, claro, pensamos, si esto es lo que más nos gusta y es maravilloso y es un papel precioso y es una película que va a ser preciosa, y luego que ella no nos lo va a perdonar nunca si no le dejamos, porque lo quería hacer. Entonces ahí cambiamos y dijimos, pues y fue realmente, yo creo, una experiencia muy buena para ella, fantástica, pero claro, es que, sobre todo para un niño, pero aunque no seas niño, o sea, es que te tratan muy bien en un rodaje. A los actores, no el equipo va a currar, va tal, pero al actor, como tiene que estar planchado, tiene que estar, ¿no? Tranquilo, en general te cuidan. No es que te mimen ni te lleven tal, pero te sientes cuidado, te sientes que tienes un lugar, ¿no? En el mundo, ¿no? Tienes un lugar donde hay gente que está ayudándote a que hagas eso, ¿no? Y tú estás ayudando a la vez a contar una cosa. Pues para un niño eso ya, imagínate, ¿no? Todo un mundo de adultos, ¿no? No a tu servicio, pero que te acompaña, que te cuida, que te tal, pues claro, yo pensé esto de aquí. Pero bueno, luego ves a otros niños que hacen cosas y que luego no quieren dedicarse a eso nunca más. Pero en este caso, pues realmente, como en todo, ¿no? Yo lo que pienso es que no hay oficio, digamos, seguro, ni la vida ni nada es para siempre, como decía Fernán Gómez también con respecto al piso para toda la vida. No, nada es para toda la vida. Quiero decir que cualquier camino que escoja un hijo, pues tienes que acompañarlo, porque nada le va a asegurar ni la felicidad, ni el trabajo, ni tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues eso. Y en este caso, pues bueno, puedes acompañar mejor porque conoces con lo que se va a encontrar, pero también las cosas cambian mucho. Yo creo que ha cambiado mucho cómo es para alguien joven ahora que antes.
Han cambiado, las cosas van cambiando. Entonces, bueno, lo va a acompañar, ¿no? Como harías si se dedicaran a otra cosa. Ahora vas a representar una función de teatro en Madrid que ya has hecho en Barcelona. Uh-huh. Cuéntanos un poco. Me parece que es tu proyecto más inmediato. Sí, esto es una obra de teatro que llevamos haciendo hace más de un año, que estrenamos hace más de un año, y ahora estaremos en Madrid y en alguna otra ciudad. Y es una obra que está hecha. La idea surgió porque se cumplían los 30 años también, ¿no?, de la guerra de Bosnia. Entonces, de alguna manera, un colectivo de gente quiso ir a Bosnia a ver qué había pasado y hacer un documental, sobre todo con mujeres que habían sufrido violaciones en esa guerra y los hijos que habían nacido, que ahora tienen 25 años, 30 años. Entonces se hizo un documental y de ahí se hizo una dramaturgia también y se ha hecho esta obra de teatro que se llama Hay alguien en el bosque y que cuenta desde hoy, desde cómo están, qué pasa ahora y cuando un poco la reflexión también de cuándo acaba una guerra, ¿no? Cuando se firman los acuerdos de paz o qué pasa con la gente, ¿no? Que cuando se acaba para ellos, ¿no? Por mucho que se diga esta guerra se ha acabado, que las consecuencias un poco. Bueno, ha sido un proyecto muy muy interesante, muy intenso porque bueno, encarnamos a personas reales que hemos conocido, que fuimos a representarla allí también y ha sido también un aprendizaje grandísimo. Por ejemplo, lo de los hijos, ¿no? Yo nunca había pensado, piensas en el hecho, ¿no?, de las violaciones que ahora, ¿no?, y ahora coge como un significado también distinto porque hay una guerra muy cerca, que están pasando las mismas cosas pero los hijos, ¿no? Nunca había pensado yo en eso, por ejemplo, ¿no? Los chicos y chicas, ¿no?, que han nacido y cómo viven, cómo son, que han buscado a esos padres, no los han buscado, y ha sido muy interesante. Hemos conocido a gente muy interesante y bueno, como tú decías, ¿no?, este oficio, además de que nos guste interpretar y todo eso, es mucho más amplio, ¿no? De repente te metes en proyectos del tipo que sea que te llevan a eso, a enriquecerte muchísimo y a conocer y a entender y a ponerte en otro lugar. Y acabas de rodar tu participación en una serie uh-huh. con Carmen Maura. Sí. Y con Eva Longoria, sí. Para Apple TV. Sí. Cuéntanos un poco cómo es esa serie. Pues es como una comedia romántica, pero también con cierta intriga. Y es la historia de 3 mujeres, de 3 generaciones: Carmen Maura, una hija que tiene, que es Eva Longoria, y una nieta. Y es estas 3 mujeres que viven en Estados Unidos, pero tienen que salir huyendo por unas determinadas razones, y se van al pueblo de la madre, un pueblecito donde la madre se fue, Carmen Maura, embarazada cuando tenía 16 años, y vuelven para esconderse, básicamente, pero ahí de alguna forma reencuentran pues todo el pasado, ¿no? El pasado que dejó esa mujer cuando se fue, familia, amores y bueno, una serie de cosas y es un poco el planteamiento. Cuando ves a gente como Carmen Maura, una mujer que está a punto de cumplir 78 años, o no digamos Lola Herrera, uh-huh. que con 87 años sigue de gira con una función de teatro, o Pepe Sacristán, que con 85 años lleva con un monólogo de hora y media sí. más de 3 años. Qué fuerte, ¿no? ¿A ti eso te parece para ti un futuro deseable? Pues me parece que sí. O sea, me parece, ojalá en todos los aspectos. O sea, que tenga yo 85 años y pueda estar todavía, ojalá, y también ojalá en el sentido de que sigas eso, ¿no? Sigas queriendo hacerlo y encontrando el qué hacer y cómo hacerlo, y que me parecería, sí, me parecería, vamos, me admiran. Es que aparte ahora, ¿no? Yo pues viendo a Carmen Maura, ¿no? ¿Cómo le ves? O sea,
todo lo que sabe, cómo mete cada frase en el momento, cómo no sé, es maravilloso realmente ver a gente con tanta experiencia y con tanta, o sea, y cómo saben cómo sacar cada oro de cada situación, ¿no? Por simple que sea, ¿no? Y es maravilloso eso. Que esta es otra de las grandezas de tu profesión, ¿no? Que me da la impresión de que inyecta vida a la gente. Sí. Inyecta una energía vital extraordinaria, porque también es muy raro en otros oficios, bueno, el artístico sí, pero ¿no? Encontrar gente que con 87 años, como Lola Herrera, sea capaz, o Pepe Sacristán, de hacer esos esfuerzos físicos, sí, ¿no? Porque sí, es que, o sea, son giras por toda España. Ahora Sacristán se va a hacer esa función a Buenos Aires. Increíble, sí, sí. 85 bueno, años, pero Sacristán, claro, Sacristán. Yo fui a Buenos Aires una vez, la primera vez que fui con Sacristán, por casualidad, a una muestra de cine español, también hace muchísimos años. Y es que no podías andar es que por la calle, o sea, se le arrodillaba a la gente, yo vi cómo se arrodillaba gente, que decía, ostras, qué fuerte, era maravilloso lo que pasaba, pero yo creo que también es un poco eso, ¿no? Son toda una vida dedicándote a eso, donde existe, a ver, uno existe y vive, le pasan muchas cosas, pero es una parte muy fundamental de nuestras vidas, ¿no? Cuando no hay esto, no es como otros trabajos, yo creo, no he tenido otros trabajos, pero donde oigo, ¿no? Que acabas y dices que bien, he acabado de trabajar, claro, y ahora empiezo a vivir. Esto es como muchas veces, pues es que es una pasión convertida en un trabajo, ¿no? Eres muy feliz haciéndolo, con lo cual cuando te falta, y por eso me imagino que esta gente que no tiene ya probablemente ninguna necesidad ni por qué hacerlo y podía estar en su casa tranquilamente, está mucho mejor poniéndose en ese lugar, ¿no? Y esa adrenalina también que sobre todo el teatro, ¿no? Que te lleva, y ese contacto con la gente, es algo muy muy hermoso. Muy bien, pues vamos a dar paso a que preguntéis lo que queráis. Ahí hay una pregunta ya. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por venir. En primer lugar, quería agradecer, darte la enhorabuena por esa manera en la que accediste a tu trabajo, por el apoyo de tus padres, que sí, es una suerte. Sí. Y también agradecer a la suerte el que haya sido así, porque así te tenemos en las pantallas, porque realmente tus películas, eres una actriz estupenda y me encanta cómo interpretas. Gracias. Y aparte quería hablar de cine. El cine es un medio comunicativo y un medio artístico, y es algo que nos aporta mucho emocionalmente, culturalmente, se aprende mucho. Entonces es un valor muy importante que hay que cuidar. Bueno, la interpretación, el teatro, todo. Pero yo concretamente quiero hablarte del cine porque es que hemos creado en Murcia una plataforma para proteger un cine que es la única sala que queda en el casco urbano, porque se las han llevado todo a los centros comerciales, y además es la única sala que tiene acceso universal para personas con movilidad reducida. Uh-huh. Entonces hemos hecho una plataforma y estamos buscando apoyo, por lo menos la simpatía de apoyar nuestra causa. Entonces nos gustaría que de alguna manera pudieras hablar sobre las salas de cine o apoyarlas. Uh-huh. Y si te quieres hacer una foto ahora con nosotros, hombre, con el claro, cartel, por favor. Pues te dejaremos una chapita, porque el cine no queremos que muera, como has dicho, es una labor inmensa. Uh-huh. Tú ves una película y todo lo que hay detrás, yo no he estado en ningún rodaje, pero tú que lo sabes, uh-huh, están los productores, los directores, los actores, los técnicos, los uh-huh, de sonido, la música, los compositores. Luego todo lo ves ahí, parece todo tan fácil. Sí. Pero y como eso te llega en una sala, con una gran pantalla, ahora están las plataformas pero lo de ir al cine es algo que no queremos que se pierda. Sí. Y eso de coger el coche para irte fuera, pues tampoco es sostenible, ni el medio ambiente se lo merece.
totalmente. Entonces intentamos que por lo menos esa única sala que queda se mantenga abierta. Así Pues que ahora sí yo que nos encadenamos a ella, o sea, lo que haga falta. No hace falta, no, pero yo es un tema que sí que últimamente, bueno, que realmente es que es muy preocupante, o sea, que es muy preocupante la cantidad de salas que cierran todos los días, o sea, en todas partes, o sea, la cantidad de ciudades que no tienen cine ya, Sí, sí. ¿no? Es una cosa que, claro, y no es comparable ver una película en el cine que en tu casa, por mucho que tengas la pantalla que tengas, ni verla solo que verla con desconocidos, aunque vayas solo. O sea, no es la misma experiencia, ni es la misma actitud, o sea, es que no, por algo la gente necesita, porque si no la gente no iría a ver ni un partido de fútbol, o sea, lo vería en su casa, que se ve mucho mejor, pero vamos a los sitios porque nos gusta respirar ese mismo momento y compartirlo, ¿no? Y eso se está acabando. Entonces es como es tremendo, ¿no? Porque es como, por un lado, tenemos acceso a todo el cine que queramos, ¿no? De una forma, bueno, pagando, pero podemos verlo, miles de películas y no podemos ir al cine porque no quedan salas, ¿no? Entonces es terrible. A mí me parece terrible, pero es que, claro, digamos que es algo que nos atañe a todos, porque los cines no cierran si la gente va al cine. O sea, si es que, y la gente y las plataformas te lo ponen todo tan fácil que la gente se queda en su casa porque lo puede ver en casa y creen que lo ven gratis de alguna manera porque pagan al mes tal y pueden ver y la ven gratis. Pero claro, también al final no habrá espacio tampoco para nada que no sea producido por una plataforma, por ejemplo, ¿no? Una película independiente que no tenga dinero de una plataforma, ¿dónde estrena? Si no hay un cine o una película más pequeña que obviamente no va a llevar a esas miles de personas al cine, ese cine no puede vivir. Es un problema, yo creo que ahora a mí es lo que más me preocupa, ¿no? Porque por un lado, ¿quién va a decidir qué tipo de cosas se hacen y qué no? ¿Qué dinero, no? ¿Quién pone el dinero? Por eso, ¿no? Es tan importante que haya también una protección, ¿no? Por parte de cada estado, digamos, para poder tener ese lugar, ¿no? Para crear de otra manera, no solo unas multinacionales que deciden qué tipo de cosas quieren. Y contenido que vemos, ¿no? Cosas como que no se nos olvidan, ¿no? Totalmente. A mí sí, la verdad es que cualquier cosa, pues yo creo que lo que hay que hacer es a la gente que nos gusta el cine, pues ir al cine, intentar ir al cine para mantener esas salas y iniciativas como las vuestras, pues luchar para que no se cierre la única sala que queda, ¿no? Es que es Sí, sí. Sí. ¿Qué queda? Claro. Claro. Viva el Cine Rex, claro que sí, y que viva por muchos años. Sí, sí, y como cine, no como H&M o esas cosas, ¿no? Porque es que sí, sí, sí. Sí. Buenas tardes. Con la trayectoria artística que llevas y con toda la gente que has trabajado, ¿tiene Ariadna todavía alguna espinita clavada con algún director, actriz o actor por trabajar? Yo siempre, la verdad que no intento no ponerme, o sea, no, a lo mejor hago mal, ¿no? Porque no enfocarme, quiero trabajar con tal o con cual. Un poco lo que vaya surgiendo y lo que vaya llegando. Sí que hay mucha gente con la que no he trabajado, muchísima, que admiro mucho, pero siempre pienso que bueno, que tiene que coincidir, ¿no? Tiene que coincidir que necesiten a alguien como yo, que quieran y que yo, ¿no? Tiene que coincidir, es decir,
se me pasó un poco cuando era yo, la verdad que cuando la primera muerte que me afectó en mi vida fue la de Chaplin, que yo creía que iba a trabajar con él de pequeña también, o sea, también tenía, o sea, yo estaba segura. Entonces, de repente, la primera noción de lo que era la muerte fue cuando murió Charlotte. Entonces, me lo dijo mi madre y yo me quedé perpleja. Dije, ¿pero qué significa? Porque yo pensé que iba a trabajar con él y que iba a estar con él. Entonces, a partir, yo creo, de Chaplin y algún otro, dije, bueno, ya no... Pero no tengo, o sea, sí hay mucha gente a la que admiro y que me encantaría, pero no me enfoco así como en alguien concreto, la verdad. Hola, bienvenida, Ariadna. Gracias. Quería preguntarte una cosa al hilo de lo que te acaban de preguntar. ¿Hay algún personaje histórico, literario, que te gustaría interpretar y que no lo hayas hecho hasta ahora? Pues también me pasa un poco lo mismo, o sea, que en general yo no, o sea, o leo algo o una obra de teatro, no hay, o sea, y no me imagino inmediatamente, o no pienso esto es para mí o esto lo quiero hacer yo, no me pasa. Lo que sí me ha pasado alguna vez es por ejemplo, ahora que me hayan ofrecido alguna cosa que no he podido hacer y que se me haya quedado, o que no he querido hacer en ese momento, y que se me haya quedado como eso en la cabeza, decir, ¿por qué no hice? Porque realmente era algo como que me vuelve y me vuelve y me vuelve, ¿no? Personajes que de repente que me vuelven a la cabeza, que me hubiera gustado hacer. Eso sí me ha pasado, pero tampoco me pasa es como con los directores, o que los veo, los disfruto y digo, o veo una actuación que me encanta, un personaje que me encanta, pero lo veo con esa persona que lo está haciendo, ¿no? No me veo yo a mí, sino que digo, qué maravilla cómo lo ha hecho, ¿no? Al contrario, pienso, ostras, qué forma de hacerlo, ¿no? De qué libertad tiene, o que, no sé, pero algún personaje sí que se me ha quedado como pendiente, ¿no? Porque solo lo pienso cuando es un hecho, ¿no? Cuando es una posibilidad, digamos, cuando me llega algo, entonces ahí sí que pienso, ¿no? A ver si lo quiero hacer o si lo puedo hacer o no. Al principio he dicho que eres una actriz que no se parece a ninguna, que tienes una gran personalidad, pero ¿te ha sucedido de que te hayan confundido con otra? Sí. A mí durante muchísimos años me confundían con Aitana Sánchez Gijón. Por el nombre, yo creo, porque somos de la misma generación y porque estábamos haciendo un tipo de películas, me imagino, en el mismo momento. Y sí que Aitana me han llamado, y a ella, cuando la conocí, me dijo, a mí me confunden contigo todo el rato. Y digo, a mí contigo somos, sí, y no es que sí, yo creo que con ellas, con quien más, ¿no? Aitana, y a ella igual. Es que me he acordado, porque al hablar de Chaplin, ¿Sí? me he acordado de la maravilla que contó Geraldine Chaplin, porque hay muchas confusiones siempre en este mundo. Como dobles, ¿no? Siempre hay intercambiables. Lo mismo que te pasa sí. a ti o que te pasaba con Aitana, pues confunden unos con otros y tal. Entonces, Geraldine Chaplin, la hija de Charles Chaplin, la hija de Charlotte, tiene la obra maestra de este género de las confusiones, que no sé si lo sabes tú, pero es buenísima. Pues que iba Geraldine Chaplin por la calle y se encuentra con una pareja, ¿no? Que pasan a su lado, y Geraldine Chaplin escucha que el marido le dice a la mujer, mira quién va por ahí, la hija del gordo y el flaco. Es buenísimo. Es genial. Es buenísimo. Ostras. Ay, qué maravilla. Hola. Buenas noches. Quería preguntarte, desde el otro lado, porque nosotros como espectadores podemos criticar una obra, podemos criticar una actuación, pero vosotros que estáis allí, nosotros como espectadores, ¿qué crítica merecemos? ¿Hemos perdido la paciencia como espectadores? Quizá queremos siempre estar estimulados viendo series, quizá hemos perdido la paciencia de ver 2 horas una película. O sea, me refiero, ¿cómo veis vosotros desde vuestro punto de vista a los espectadores actuales? ¿Cómo nos veis?
A ver, es muy general eso, ¿no? Pero sí que es verdad que seguro que las formas en las que se ve ahora en las películas o las series que es tan diferente, ha cambiado la forma o lo que uno espera, ¿no? del cine o de las series. El hecho de ver tantas series o verlas o poderlas ver en un móvil, o sea, ha cambiado desde hasta en la manera en que se ruedan ciertas cosas, ¿no? O sea, ahora ruedas alguna cosa o sobre todo series, que piensan que hay que rodarlas de determinada manera porque la gente las puede ver en una tablet o en un móvil, con lo cual un plano general y una persona andando a lo lejos en un móvil tú no ves nada, con lo cual de repente se cambia la forma de rodar para que determinadas cosas. Y eso sí, pues y el hecho de que de que estés acostumbrado a ver series y que cada capítulo pase algo, ¿no? Digamos, en un cierto periodo corto de tiempo, más corto que una película, hace que te acostumbres, o tipo de cine, o que lo puedas ver más rápido. Todo eso, sin duda, está cambiando, ¿no? Nos está cambiando a todos, ¿no? Como espectadores, pero de repente pasan cosas como esta película ahora que se ha estrenado de Tar, de Cate Blanchett, que el otro día alguien me dijo que fue al cine en Madrid y estaba lleno, y dura 3 horas. O sea que de repente depende de muchas cosas, ¿no? De repente hay una película que la gente decide que aunque dura 3 horas, pues dura 3 horas, pero que vale la pena meterte a ver eso, ¿no? No sé. Sí que es verdad que antes, pues la gente joven, pues ir al cine tú quedabas para ir al cine, era una formaba parte de tu ocio también. Ahora no, ahora la gente muy joven no va al cine, no van. Entonces eso sí que es lo que está, yo creo, cambiando, ¿no? Porque esa gente joven es la que luego, ¿no? Va a hacerse mayor y va a ir o no va a ir al cine, ¿no? Entonces sí que intentar preservar las salas, esa forma distinta, que se descubra, que se ve de otra manera, que pasan otras cosas cuando estás en una sala que cuando estás en tu casa con el móvil, llegar a conseguir eso, pero eso es difícil, ¿no? Pero bueno, esa es y porque si no, bueno, el cine probablemente se quede como el teatro, que es una cosa que sigue existiendo y seguirá existiendo, pero que va a una minoría, es decir, comparado con la gente que ve series, ¿no? O que ve películas, o la ópera, o ese tipo de cosas, ¿no? Que en un momento dado, o la zarzuela, o sea, que son cosas que se han quedado, pues no sé hacia dónde va, ¿no? Pero según se ve el asunto, no es muy optimista, ¿no? El futuro. Sí, más que una pregunta era decirte que a mí, que como actriz, de lo que siempre me ha atraído es creo yo, a mí lo que me gusta personalmente es la profundidad que he visto en tus papeles, pero por la voz, por los silencios que creo que muchas veces haces, es una expresión mía, y luego lo que dices con tu mirada, porque cuando te ríes y cierras, hay cosas tuyas que aportas a tus papeles y eso me encanta. Muchas gracias. Y quería decirlo, ya está. Muchas gracias. Muy bien, bravo. Muchas gracias, muy amable. Igual que, muchas gracias. qué sé, Carmelo Gómez me gustan otras cosas, sí. O de José Sacristán, pero que ya tengo cierta edad y digo, hostia, hay actrices y actores que me encantan y me encanta eso. Y cómo se lo llevan a sus papeles, ya está. Y en tu caso. Muchas gracias. Es que yo creo que venimos, o sea, que los actores, aunque uno aspira a poderse, ¿no?, transformar y poder hacer cualquier cosa y creo que hay algunos que sí, que son súper dotados para eso, que hacen comedia y hacen drama y se transforman y ni les reconoces, pero son los menos, es un tipo de actor. Después yo creo que estamos los demás, ¿no? que realmente hay algo nuestro que siempre es, bueno, que claro, que te condiciona pues tu físico, tu forma de ver las cosas, de entenderlas y de alguna forma, aunque intentas ponerte siempre al servicio de ese personaje, ¿no? Que no eres tú, nunca eres tú, pero que quieras que no, pues hay algo que queda de uno, ¿no? Ahí.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades por tu carrera y por tu trabajo, lo primero. Gracias. Y bueno, hace poco se ha estrenado una película que se llama El Descubierto, acerca de la historia del Me Too y cómo 2 periodistas americanas destaparon el acoso sexual que había en el mundo del cine. Bueno, supuso, como todo el mundo sabe, Sí. Una nueva ola feminista. Yo lo que quería preguntarte es si tú ese ego machista lo has notado en el mundo del cine español o es más una cosa americana. Bueno, yo creo que es una cosa que por desgracia universal, o sea que no tiene fronteras, ¿no? Y en el cine pues también, sobre todo como actriz, y cuando era joven, sobre todo, una serie de personajes, ¿no?, que se repetían una y otra vez, o de ofertas de un tipo de personaje femenino que siempre era muy parecido y hacías uno y de repente te encontrabas a no sé cuántos, ¿no?, que era la mujer, la chica, la mujer florero, vamos, básicamente, que no tenía, y que tú decías, ¿cómo haces esto? ¿Qué le puedes aportar? Si es que al final, y en eso sí que había algo que yo me he encontrado muchas veces con ese tipo de personajes o ofertas que decías, pero desde una mirada completamente, bueno, machista o como se quiera llamar, ¿no? Donde la mujer o la mujer joven solo servía para ser el objeto de deseo y nada más, o sea, no le pasaba nada nunca, ¿no? Entonces eso sí me he encontrado muchas veces, más en el trato, digamos. Pues sí, ha habido gente que sí y gente que no. Quiero decir que no me parece que sea el medio muy mezclado. O sea, sí que es verdad que había, hasta ahora que está cambiando, había, sobre todo en los puestos de importancia, eran hombres siempre han sido hombres. Había una directora de fotografía o una que llevaba la cámara, entre miles, o sea, no eran. En cambio, maquillaje o vestuario eran mujeres, lo demás era muy de hombres, cosa que ha ido cambiando y que cada vez más, hasta el punto de que directoras que había poquísimas, pues fíjate las que hay ahora y este año, la de cantidad de películas fantásticas hechas por mujeres y por hombres, o sea, pero que hay más presencia, ¿no? Y eso ha ido cambiando, por suerte, y bueno, no, gente machista pues la hay en todos lados, yo creo, y en este medio pues también, pero más para mí era eso, ¿no? Esa abrías un guión, empezabas a leer y te dabas cuenta que estaban calcados todos, ¿no? Los personajes estos que decías no hay por dónde cogerlos, ¿no? Pues la idea que tiene el hombre de lo que tiene que ser una chica, ¿no? Y para qué sirve, y ya está. Bueno, pues ha sido un placer compartir este rato con Ariadna. Antes de acabar, voy a anunciar la próxima conversación que vamos a mantener aquí el viernes 31 de marzo. La protagonista es una murciana ilustre, Marta Nieto, la protagonista de Madre, la directora del corto Sony, que ahora está preparando su primer largometraje como directora, y que ella además adora esta ciudad y también va a ser una maravilla charlar con ella. Pues yo quiero pedir un aplauso antes que para Ariadna, para Violeta Rodríguez Gil, que ha venido aquí a vernos, la maravillosa hija de Ariadna Gil y David Trueba, y que está ahí. ¡Viva! Mucha suerte, Violeta. Y por supuesto para muchísimas gracias por estrella venir, sobre de todo la tarde, Ariadna Gil. Muchas gracias. Un placer. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias.